Buenas tardes, profesor Luis Ramos. Tema a exponer: la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Reforma. Como movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y el surgimiento de nuevas iglesias llamadas protestantes, tuvo su origen en las críticas y propuestas por diversos religiosos, políticos y pensadores europeos. Se inició con el apostolado del sacerdote Martín Lutero, en la actual Alemania, a principios del siglo XVI. A través de la predicación de este monje, quien en 1517 clavó las 95 tesis, que era una serie de proposiciones en forma de queja, con el propósito de reformar las situaciones oscuras o críticas por la práctica de la Iglesia Católica, hacia la venta de indulgencias. Todos los humanos somos pecadores, por lo tanto, decían que debemos purgar nuestros pecados a través de la penitencia, y para ello se inventaron el purgatorio. Antes de llegar al cielo, el alma debe purgar los pecados, para que San Pedro abra la puerta celestial, a cambio de una cantidad de dinero que compraba el perdón. Y les daban un documento acreditando la reducción de años. Todo esto era común en la Europa de la época. Además, se estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro, y con esto se recaudaba y financiaba la realización de la misma. La Reforma Protestante dependió del apoyo de algunos príncipes y monarcas para poder formar iglesias cristianas. Inclusive, Enrique VIII creó su propia iglesia, la anglicana. A principios, la Iglesia Católica no le dio importancia a las ideas de Lutero, pero pronto tuvieron que reaccionar, ya que parte de la gente estaba desafiando la autoridad del Papa. Causas: la venta de indulgencias promovida por el papado, las excesivas riquezas de los representantes de la jerarquía eclesiástica, la pretensión del papado de tener poder no solo sobre las cuestiones espirituales, sino también sobre las terrenales. Características de la Reforma Protestante: consideran la Biblia como única fuente de la palabra de Dios y la fe como salvación de las almas. No acepta la veneración de las imágenes del purgatorio. Acepta a Jesucristo como único mediador entre Dios y los creyentes. Consecuencias: la división de la cristiandad occidental en dos grandes ramas. La católica apostólica romana, que luego del Concilio de Trento se reivindicó a sí misma como heredera de la tradición cristiana medieval y aceptó la autoridad del Papa. El surgimiento de la Iglesia anglicana. El lanzamiento de la Contrarreforma por parte del Papado. Contrarreforma. Surge como respuesta a la Iglesia Católica a partir de la década de 1540. Se originó por la necesidad de la Iglesia de reorganizarse y plantear una estrategia frente al avance de la Reforma Protestante y para responder a los cuestionamientos y críticas de los cristianos católicos. El Papa Paulo III convocó al Concilio de Trento, 1545-1563. Causas: al final de la Edad Media, muchos católicos estaban descontentos por los escándalos que acompañaron a la Iglesia Católica, una crisis moral. Se las acusaba de corrupción y pecado. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero, la cual provocó una división religiosa en Europa. Características: se desarrolló en un ambiente de mucha tensión, persecución a los protestantes o aquellos que no profesaban la religión católica. Fue uno de los periodos más oscuros del catolicismo, sobre todo en América, donde se acentuó el establecimiento de la Inquisición a partir de 1542, brazo ejecutor de la doctrina católica. Fue un periodo de mucha intolerancia religiosa que desembocó en enfrentamientos entre católicos y protestantes en Europa. Consecuencias: se fortalecieron órdenes religiosas orientadas a la evangelización. Se fijaron dogmas cuestionados por el protestantismo, como la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, la validez de los 7 sacramentos, entre otros. Se impusieron normas escritas para la producción artística dentro de los parámetros religiosos. Una actitud arrogante e intransigente de la Iglesia Católica frente al protestantismo. Conclusiones: a pesar que la Reforma Protestante estremeció la religión católica, no es verdad que trajo el progreso que se esperaba. Lo que sí es cierto es que siguen presentes y tienen relevancia en nuestros días. Gracias por su atención, Luis Moreno.